Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el cantante canadiense Neil Young pidió a Spotify que eliminase toda su música de la plataforma, mientras se mantuviese en ella el podcaster Joe Rogan, ya que, según Young, Rogan difunde información engañosa sobre las vacunas contra la COVID. Neil Young es un rockero muy famoso de 76 años que quizá no sea muy conocido entre los más jóvenes, pero que en las décadas de los 60 y de los 70 gozó de muchísimo éxito, tanto en solitario como dentro de bandas como Buffalo Springfield. Cualquier persona aficionada al rock lo conoce bien, tanto a Neil Young como por supuesto a Buffalo Springfield. Hoy ya no es tan famoso como en aquella época, pero sigue teniendo muchísimos fans en todo el mundo y sigue lanzando álbumes al mercado. El último es de hace solo un par de años. Joe Rogan, por su parte, es el podcaster más popular del mundo en términos de audiencia. Su programa, que se llama The Joe Rogan Experience, que está en línea desde hace ya más de 10 años, disfruta de una audiencia de más de 10 millones de oyentes por episodio, lo que le ha convertido en alguien, pues la verdad, muy influyente, especialmente dentro de Estados Unidos, que es donde se concentra el grueso de su audiencia, pero aún así tiene oyentes repartidos por todo el mundo. El programa de Rogan se distribuye en exclusiva a través de Spotify desde hace ya un par de años. La plataforma musical, que lleva un tiempo centrada en los podcasts y está tratando de convertirse también en una plataforma de podcast, pagó $100 millones por la exclusividad pues en el año 2020, es decir, hace no mucho tiempo. Pues bien, Young escribió una carta abierta que publicó en la red, de la que ponía a Spotify en un brete: o retiraba su música o retiraba el programa de Rogan. No había posibilidad intermedia. Les dio a elegir entre Rogan y él. El asunto se complicó 2 días después, cuando otra cantante, la también canadiense Joni Mitchell, anunció la retirada de su contenido en Spotify, mientras el programa de Rogan se mantuviese ahí. En Spotify, lógicamente, acusaron el golpe, pero no se han movido de donde estaban. El programa de Rogan es mucho más rentable en términos de audiencia que la música de Young y Mitchell juntos. Rogan, con todo, no ha querido hacer más sangre de la necesaria y este fin de semana publicó una nota de disculpa por algunos contenidos que ha publicado relacionados con la pandemia. Spotify, entre tanto, trata de superar ahora esta crisis de reputación, creando un centro de información sobre la COVID para que no vuelvan a acusarla de desinformar. El hecho es que Spotify no deja de ser una simple plataforma de audio que aloja y distribuye contenidos, ya sea musicales o radiofónicos. Para conseguir nuevos suscriptores y mantener a los presentes, esos contenidos han de ser del interés de la audiencia, y eso es lo que ni Young ni Mitchell terminaron de entender. Si Rogan hubiese sido expulsado de Spotify, cosa que no ha sido, al menos hasta la fecha, no habría tardado mucho en encontrar otra plataforma, porque los 11 millones de oyentes que pone sobre la mesa son muy apetitosos para cualquiera. En el ámbito de los medios, como vemos, muchas cosas han cambiado en los últimos años. En el de la música, también. Hago esto porque Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte a quienes creen en la desinformación que se está difundiendo por ellos. Por favor, actúen inmediatamente hoy y manténganme informado sobre el cronograma. Con un estimado de 11 millones de oyentes por episodio, The Joe Rogan Experience, alojado exclusivamente en Spotify, es el podcast más grande del mundo y tiene una enorme influencia. Spotify tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de información errónea en su plataforma, aunque la compañía actualmente no tiene propiamente una política de información errónea. Quiero que le informen inmediatamente a Spotify hoy, en mayúsculas, que quiero que toda mi música esté fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young, no a ambos. Bien, esto que os acabo de leer en unos segundos es un extracto de la carta abierta que el cantante Neil Young difundió por la red el pasado miércoles, el día 26 de enero. Minutos después se desencadenó
pues un formidable escándalo, una gran tormenta por la red y en los periódicos también, que ha durado pues casi una semana, porque estamos ya hoy a martes y ya dentro del mes de febrero, y ha terminado por ahora con una clamorosa derrota del cantante Neil Young, que está muy concienciado con la pandemia. Por lo demás, quizá, no lo sé, quizá sea por su edad, tiene ya 76 años, lo que coloca a Neil Young pues en un grupo de edad muy vulnerable. En verano, por ejemplo, el cantante, es decir, Neil Young, criticó desde su página web a los promotores de los conciertos en Estados Unidos y en Canadá, que están empezando, pues como es lógico, a ganarse la vida honradamente organizando conciertos. De nuevo, pues bien, se preguntaban en esta entrada en su página web por qué no se suspendían estos conciertos, ya que según él eran eventos superpropagadores. Es indiscutible que un concierto, especialmente en los primeros estadios de la pandemia, pues sí era un evento superpropagador, pero ahora entre las vacunas y la seroprevalencia existente ya desde, pues en Estados Unidos es altísima, como sucede en prácticamente todos los países del mundo, lo que no se puede es tener parados los conciertos eternamente. Chocaba además leer esto porque no lo decía un epidemiólogo, un médico, ni siquiera un político, lo estaba diciendo un músico que vive en buena medida de dar conciertos, así que él pedía que por favor se acabasen. Por supuesto no le hicieron ni caso. En Estados Unidos y en otras partes del mundo se han seguido y se siguen celebrando conciertos, y espero que lo sigan haciendo, porque esa de ir a conciertos es una gran afición y además no podemos parar el mundo, ya lo paramos lo suficiente hace pues ya casi 2 años. Bien, la música de Neil Young, algunos, como os decía antes, no le conoceréis, nunca habréis escuchado nada suyo, ya me extrañaría, aunque solo sea de pasada, ¿no?, de manera tangencial, porque ya sean canciones propias estando en solitario, ya sea cuando militaba, por utilizar esa palabra, en Buffalo Springfield a finales de los años 60, es un tipo muy popular y que ha dejado su sello en la música rock folk, se ha movido siempre en esas coordenadas. En los años 60 y 70 fue muy famoso, es una música muy común, por ejemplo, en el caso de Buffalo Springfield, pues hay una canción que meten en prácticamente todas las películas de la guerra de Vietnam. Pero bueno, la música de Young, no la de Buffalo Springfield, pero sí la de Young, pertenece a Warner Music, el Warner Music Group, sello con el que trabaja ya desde hace unos cuantos años. Es Warner quien concede la licencia para que esa música se difunda a través de Spotify o a través de cualquier otro sitio. Si yo mañana hago un documental o hago una película y quiero meter esa canción, bueno, esa en concreto de Buffalo Springfield no, pero no sé quién tendrá los derechos, quién concederá las licencias de Buffalo Springfield, debería haberlo mirado, pero claro, como se disolvió hace ya tantos años, creo que Buffalo Springfield se disolvió en el año 70, una cosa así, es decir, hace ya más de medio siglo, pero bueno, si quisiera tomar Heart of Gold, por ejemplo, que es uno de los temas más famosos de Neil Young, para meterlo en una película o en un documental, tendría que solicitar y abonar la cantidad a Warner, que es en definitiva quien me daría o no la autorización para poderlo meter, y además pondría el precio. Pero en esto, las discográficas, pues lo mismo que las editoriales, suelen tener en cuenta, y es muy importante para ellas, los deseos de sus artistas. Así que tan pronto como esta carta, que os he leído un pequeño extracto, se hizo pública, y se hizo pública en el acto porque fue una carta publicada en la red, lo que hizo Warner fue pedir a Spotify que retirase inmediato las canciones de Neil Young de su plataforma. 3 días más tarde, Young manifestó su alivio por salir de allí, aunque no tanto porque hubiese perdido el pulso, porque dio a elegir a Spotify entre él y Rogan, y Spotify escogió a Rogan, como por la calidad de audio de esa plataforma. Dijo, y esto de nuevo es textual, que Amazon, Apple Music o Kobuz ofrecen hasta el 100% de calidad de la música actual y suenan mucho mejor y esto es textual, que la mierda de sonido degradado y neutralizado de Spotify. Bien, no es la primera vez que lo hacía. Rogan es muy quejumbroso, es aparte de lo que os he comentado de esto de suspender los conciertos, es muy militante, muy activista, es un ecologista de los de primera fila y tiene una labor filantrópica y de activismo político muy marcada desde siempre, yo creo. Neil Young siempre está metido en todos los saraos y todos los belenes que se montan, generalmente con cuestiones relativas a la ecología, sobre todo la ecología, que es lo que más le interesa. Pero vamos, que en este aspecto de la calidad, este caballo de batalla ya lo había ensayado. En el año 2015, hace no tanto tiempo, hace solo 7 años, Neil Young pidió ya que se retirase su música de Spotify, y no era evidentemente por las vacunas de la COVID, porque no había ni vacunas ni había COVID
2015, sino porque la calidad era mala. Un poco después lo que hizo fue lanzar su propia plataforma musical, a la que llamó Pono Music, que serviría solo contenido musical de alta calidad. Es decir, según él, con un contenido musical de la máxima calidad es aquel en el que los temas, los archivos, tienen una frecuencia de muestreo de 192 kHz y 24 bits de profundidad, que es algo realmente bueno. Todo hay que decirlo. Un CD de música, un compact disc, para que nos hagamos una idea, tiene una calidad, una resolución, por ser más precisos, de 44 kHz y 16 bits de profundidad. Pero claro, una mayor frecuencia de muestreo y mayor profundidad, de bit, el archivo final es más pesado y cuesta más transmitirlo por streaming. Este programa, por ejemplo, que estáis escuchando, está grabado con una frecuencia de muestreo de 96 kHz y 32 bits en coma flotante, pero no lo sirvo así, evidentemente. Luego lo convierto, hago como con las fotografías, a la máxima resolución, porque luego a la hora de recortar, pues es mejor recortar de una fotografía grande que no de una fotografía. Siempre hay tiempo para perder calidad, ¿no? Luego lo convierto a resolución de CD, esta que os decía, 44 kHz y 16 bits de profundidad, para que pueda descargarse con facilidad, manteniendo, eso sí, una alta calidad de audio, que es el estándar compact disc desde hace ya décadas. Bien, pues lo que quería Young era priorizar la calidad por encima de la rapidez, a pesar de que las diferencias entre unos archivos y otros luego para el oído pues no son muy distinguibles, es decir, son imperceptibles para oídos no entrenados. Bien, el resultado de aquello fue que Pono Music desapareció 2 años más tarde, en 2017, y Young regresó a Spotify con el rabo entre las piernas. Dio entonces una entrevista a Rolling Stone, que es esta revista tan famosa de música, y les explicó su vuelta a Spotify, arguyendo, y esto de nuevo es textual, que es ahí donde la gente escucha música. Uno debía haberlo sabido 2 años antes de irse, que es ahí efectivamente donde la gente escucha música. Luego ya abrió por su cuenta, esto ya fue en 2018, un servicio que sigue funcionando, que se llama Neil Young Archives, es decir, los archivos de Neil Young, que ofrece diferentes suscripciones anuales que van desde los $20 a los $100 para acceder a los álbumes del artista en la máxima calidad. Bien, hoy los aficionados a la música, como bien sabemos, me incluyo entre ellos, apenas escuchamos CDs. Yo los sigo teniendo, los sigo comprando todavía, lo único que me los llevo luego los ripeo, es decir, los saco de ahí a la máxima calidad que puedo, obviamente, para poderlos escuchar con el iPod, pero no se escuchan ya prácticamente CDs. El streaming representa el 85% de los ingresos por música grabada en Estados Unidos, y Spotify es con mucho el servicio de transmisión de música más grande, al menos por suscripciones de pago. El más grande seguramente sea YouTube, por número de descargas. Mucha gente pone YouTube para escuchar música porque además tienen toda la que podamos imaginar y una poca más. Está, por ejemplo, todos los artistas de Bebo, que son muchísimos, más gente que simplemente sube una canción porque le gusta o por lo que sea, un videoclip musical. Bien, de pago, la plataforma más grande del mundo es Spotify. Ojo, no son los únicos que hay, Tenemos, por ejemplo, Apple Music, que tiene su propio servicio, Amazon también tiene su propio servicio. No solo se dedican a la música. Empezaron especialmente Spotify es del año 2008-2009 más o menos, pero no solo se dedica a la música, desde hace un tiempo se dedican también a la radio online, lo que comúnmente se conoce como podcast. El podcast no es más que una tecnología de distribución de contenidos. Ya sé que se ha convertido en una palabra con un significado muy preciso, pero en origen era exclusivamente eso, algo así como la frecuencia modulada en la radio atmosférica. Pero ha terminado por dar nombre a cualquier programa de radio que se distribuye a través de Internet y se escucha a la demanda. Bueno, esa es la razón por la cual yo evito decir que hago un podcast, porque no hago un podcast. Hago un programa de radio que se distribuye como un podcast. Si mañana una emisora de radio quisiese darlo a través de las ondas hercianas y estuviese dispuesto a pagar, pues yo no tendría ningún problema. Entonces esto dejaría de ser, en principio, un podcast, porque no lo ha sido nunca. Ha sido siempre y seguirá siendo un programa de radio. Pero
La distribución por podcast también las emplean los programas de radio. Nadie, en cambio, dice que escucha, qué sé yo, el FM de Carlos Alsina en Onda Cero, sino el programa de Carlos Alsina, ya sea a través de podcast o a través de la radio, del receptor habitual. Bien, esta es una batalla que sé que tengo perdida, porque además el podcasting se ha puesto de moda últimamente. Ha crecido mucho la demanda y con ello la oferta. Pero vamos, que esto que escucháis no es un podcast, es un programa de radio. Volviendo sobre el tema que nos reúne hoy aquí, en la carta abierta de Young, el cantante citó un episodio del programa de Rogan en el que entrevistaba a Robert Malone, que no ha pasado por la contracrónica, pero su nombre sí que ha pasado en alguna ocasión. Este Robert Malone es un virólogo muy prestigioso, por lo demás, que trabajó en la investigación de varias vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer o como la de Moderna, que son vacunas de ARN mensajero. La de AstraZeneca no lo es. Bien, pues lo que hace Malone ahora es criticar ese tratamiento. Malone dijo en el programa de Rogan que las autoridades sanitarias de distintas partes del mundo, evidentemente lo focalizaba en Estados Unidos, hablaba de los hospitales y de las autoridades sanitarias estatales allí, habían recibido presiones para diagnosticar falsamente que muchos fallecimientos fueron causados por COVID-19, cuando no lo habían sido. Es decir, la famosa distinción de con COVID y por COVID. Bien, esto es lo que comentó Robert Malone en el programa de Rogan y que tanto indignó a Neil Young, que indignó tanto que se lo ha llevado a la carta abierta. Bien, como todos los que nos dedicamos a esto, Rogan ha hablado mucho de vacunas. Y como hemos hecho yo creo que todos los periodistas y todos los que tenemos un programa de radio, un canal de YouTube, a lo largo del último año. Antes no. Bueno, yo ya hablaba de vacunas en el año 2020, aunque por cómo iban a salir, cómo se estaba haciendo la investigación, pero en el último año he hablado muchísimo de vacunas. También hemos hablado todos muchísimo de las restricciones relacionadas con la pandemia. Nos debemos a nuestra audiencia, y si la audiencia está demandando eso, pues tenemos que hablar de eso. Y hemos hablado también de los pasaportes COVID, de esto ya más recientemente. Yo he llegado a hacer vídeos de YouTube y por supuesto también aquí en la Contracrónica he hablado mucho sobre este tema. Evidentemente yo soy un enano al lado de Rogan. Rogan ha tenido que llevarse este tema muchas veces. Rogan ha dicho que no le gustan los pasaportes COVID, tampoco que le parece oportuno que las personas jóvenes y sanas se vacunen, evidentemente tampoco los niños. Bien, esa es su opinión y es tan respetable como la de cualquier otro. El programa de Rogan, además, ni está financiado con dinero público, ni es obligatorio escucharlo. Pues exactamente lo mismo que la Contracrónica, esto lo escucha quien quiere. En el caso de Rogan, pues hay que irse a Spotify y en el mío, pues a iVoox o a YouTube. Pero vamos, que no obligan a nadie a escuchar esto, ni nadie lo está pagando a través de sus impuestos. En el programa de Rogan se puede escuchar solo en Spotify porque es quien tiene, como os decía antes, desde 2020 la exclusiva para su distribución. A Spotify el programa de Rogan le debe de salir muy rentable, porque es que pagó $100 millones para ficharle hace 2 años. ¿A cambio qué recibe? Pues recibe nada menos que 11 millones de descargas de promedio. Hay capítulos que más y capítulos que menos, pero vamos, por cada episodio. Es un auténtico disparate. Estamos hablando aquí de unas métricas completamente desmadradas. Ojo, no es la primera vez que Joe Rogan causa problemas a Spotify. En septiembre de 2020 acababan de ficharle, le acusaron de ser antitransgénero y lo denunciaron, le montaron una campaña contra él y se lo denunciaron a Spotify. Pero la compañía lo que hizo fue apoyar a su estrella, a su podcaster estrella, y el presidente ejecutivo de Spotify, que se llama Daniel Ek, es sueco, la propia compañía nació en Suecia, dijo que el objetivo de Spotify era hacer una plataforma de audio, la mayor y la más grande del mundo, y que eso evidentemente implica aceptar voces diversas y opiniones diferentes. Vamos, que Daniel Ek dijo lo obvio: si montas una plataforma de audio y tratas, dejando la música a un lado, exclusivamente la parte de radio, y vas a tener programas de radio hablada, como este mismo que estáis escuchando, pues tiene que haber de todo un poco, ¿no? Bien, la cosa quedó ahí hasta que a principios del mes de enero, un grupo de 270 científicos, me lo he apuntado aquí para no errar el tiro, y profesionales sanitarios, firmaron una carta abierta a Spotify acusando al programa de Rogan y esto es textual, de promover teorías de la conspiración sin fundamento. Pues bien, no solo se limitaban a eso, que son por supuesto estos 270 científicos perfectamente
totalmente libres de escribir cartas abiertas a quien quieran y de publicarlas y de señalar incluso donde está habiendo un problema, sino que pedían a la empresa, es decir, a Spotify, que tomase medidas contra la desinformación que ellos llamaban masiva en su plataforma. Vamos, que lo que estaban pidiendo de manera directa es que echasen a Rogan, porque según se lee en esta carta, a lo largo de la pandemia, esto es textual, Joe Rogan ha difundido repetidamente afirmaciones engañosas y falsas en su podcast, provocando desconfianza en la ciencia y en la medicina. Esto, ya digo, es textual lo que venía en esta carta de estos 270 científicos. Bien, Spotify lo que hizo en aquel entonces, esto fue en a principios de enero, fue pasar del tema, como que no pasaba nada raro, pero sí que había tomado medidas en el pasado. Spotify lleva 2 años eliminando episodios de muchísimos programas, como se ha denunciado en algunos lugares, ¿no? En el momento en que tratas ciertos asuntos de cierta manera, te pueden volar. En total, ha eliminado unos 20.000 episodios de diferentes programas relacionados con la pandemia, porque sus creadores violaban sus criterios de contenido. Ellos ponen los criterios y ya sabes a lo que te enfrentan. A lo que te enfrentas un poco, pues lo mismo que sucede con YouTube. Y no, por lo visto, yo en Spotify no estoy, así que no sé hasta qué punto son más o menos tolerantes, cuál es el umbral de Spotify. El de YouTube lo conozco a la perfección, pero vamos, si se han eliminado 20.000 episodios, significa que si andan con la tijera suelta. Bueno, al propio Rogan le han eliminado 40 episodios, pero ninguno ha estado relacionado, eso sí, con la pandemia. Y aun con todo les compensa. Le pagan $100 millones y le eliminan episodios cuando consideran que una de sus estrellas no ha cumplido con los requisitos. Por lo que no parece dispuesto a pasar Spotify es por el despido definitivo de Joe Rogan. Seguramente porque se lo llevará Amazon, o se lo llevará Apple, o se lo llevará cualquier otro. Bueno, Apple no, que Apple no paga a los podcasters, que yo sepa, pero Amazon sí les paga muy bien, por cierto. Bien, Rogan hoy es su estrella indiscutible en Estados Unidos. Es algo así como el Lionel Messi del podcasting en nuestros tiempos. O sea, han debido hablar con él seguramente para que calme un poco el ambiente. Este fin de semana dijo que su programa, esto es también textual del propio Rogan, se ha descontrolado y se ha comprometido a ser más equilibrado y a informarse mejor sobre temas controvertidos y a traer invitados más variados. En una publicación de vídeo en Instagram que subió el otro día, bueno, en Instagram este hombre tiene 14 millones de seguidores, para que nos hagamos una idea. Pero esto lo hizo el domingo por la noche. Este vídeo dijo que lo sentía mucho, que era una gran responsabilidad tener tantos espectadores y oyentes y que se va a esforzar, va a poner lo mejor de sí mismo en equilibrar las cosas, trayendo más invitados al programa que den una gama más amplia de opiniones. Ya que estaba delante de la cámara, agradeció a Spotify el apoyo y aseguró que es un gran aficionado a la música en el Yang, por lo tanto quedó como un caballero. En resumen, que Rogan ha evitado la confrontación porque se sabe ganador de la pelea, la ha ganado de sobra además. Spotify por su parte ha creado un centro de información sobre la COVID, pero no eliminará ni uno de los episodios del programa de Rogan que sus detractores, entre ellos el propio Neil Young, han señalado en la última semana por difundir lo que consideran información falsa sobre las vacunas. Esto deja, de cualquier modo, un precedente. Un precedente que dará que hablar en el futuro, ya lo veréis. Spotify es, en principio, una simple plataforma de distribución musical, se ha convertido en una radio al final, tal y como se temía cuando empezaron a meter los podcasts hace unos pocos años, y ha entrado de lleno en el debate político. Nadie va a discutir si estás subiendo la música de Neil Young o de Madonna o de cualquier otro cantante. Eso pues tendrá sus detractores y sus admiradores, cada uno tiene un gusto musical, pero eso no entra en el debate político. En cambio la radio sí que entra. Bueno, esto nos viene a decir que si la televisión de hoy es YouTube, la radio es Spotify o es Amazon, no nos viene a decir más que eso. Aquí se plantean algunas preguntas. Hay una pregunta importante que yo me hice cuando me enteré de esta historia la semana pasada. La pregunta sería algo así como ¿hasta qué punto son responsables las plataformas de lo que digan los programas de radio que alojan? Vamos, de radio o de vídeo. El sistema ha cambiado. Y de una manera radical. Antes una radio diseñaba una parrilla de programas y contrataba una serie de profesionales para llenarla. La producción y la distribución del contenido dependían de la radio, que ponía los micrófonos, la antena, anticipaba todo lo principal del capital. Bien, hoy ya no es así.
Este programa que estáis escuchando se distribuye, como os decía antes, en exclusiva a través de iVoox y de YouTube, pero no lo producen ni iVoox ni YouTube. Lo produzco yo, que corro con todos los gastos y me hago responsable de todo lo que se dice en él. iVoox y YouTube ponen, entre comillas, la antena, es decir, la plataforma de distribución. Yo pongo todo lo demás. Eso me da una independencia que nunca antes han conocido los periodistas radiofónicos. Pero habría que preguntarse, ¿y la plataforma? ¿Debemos considerarla neutra como, no lo sé, una autopista o un tendido eléctrico o parte interesada en la producción? Dejo en el aire estas preguntas porque en algún momento habremos de respondérnoslas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que se pregunta cuál ha sido el disparador de la crisis en Ucrania esta vez. Hola Fernando, gracias por recordarnos la sucesión de hechos previos a la invasión de Rusia a Crimea. Primera pregunta, ¿cuál ha sido el detonante esta vez? Porque recuerdo que con el tema de Crimea decían que la CIA había organizado el Euromaidán y que en Crimea había poco menos que unos nazis haciendo una limpieza étnica con rusos en Crimea, etcétera. Recuerdo que se decían este tipo de cosas en Russia Today. Pero que yo sepa, la OTAN no ha puesto bases nuevas, ¿no?, en Ucrania, o me estoy perdiendo algo. ¿Cuál ha sido ese detonante? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre las sanciones económicas a Rusia. Si hacemos sanciones económicas a Rusia y Rusia empieza a sufrirlo de verdad, ¿no convertiríamos a Rusia en una especie de mendigo con un montón de pistolas? ¿No sería eso peligroso? Sobre todo recordando tu magnífica contrahistoria de Pearl Harbor y cómo relataste que Japón había sufrido una situación similar. No igual, pero al menos con ciertos aires de ese tipo. Y esto llevó a Japón a atacar Pearl Harbor, ¿no? Por último, quería hacer una reflexión que he pensado escuchando a Pedro Baños en el magnífico programa también por parte de tu gran amigo Jano García, en el que hablaba de Rusia y Putin y parece ser que se olvida una cosa. Hay una relación, hay un problema, una pescadilla que se muerde la cola, y es que los países de la antigua Unión Soviética sufren el siguiente dilema. O bien se alinean y son un títere de Rusia, como por ejemplo Bielorrusia, en el cual se hacen verdaderas barbaridades, son países muy pobres porque básicamente son una provincia de Rusia, Bielorrusia, o bien, si son díscolos, los invaden, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, pues ante esta situación no es de extrañar que estos países vayan corriendo a meterse bajo el paraguas de la OTAN. Porque puedes ver, por ejemplo, como países como Polonia o la República Checa están seguros y no han tenido ni siquiera un amago de ninguna tontería de este tipo. Puedes ver otros países que cuando se han desalineado un poquito, porque recordemos que estos problemas surgen cuando los países se desalinean con Moscú, con Putin. Pues Georgia y Ucrania podemos ver que en el momento que se han olido de que podía cambiar el poder y no ser afín a Rusia, pues lo han invadido. Es decir, que es una pescadilla que se muerde la cola. Tú no puedes pedir que la OTAN no se expanda, mientras tanto invades países que no están en la OTAN. Pues claro, es que estás provocando que, que esta gente quiera correr y salir corriendo a meterse debajo del paraguas de la OTAN. Bueno, un saludo y muchas gracias por tu programa, que lo escucho, como ves, con mucha atención, tanto las contrahistorias como las contracrónicas todos los días. Putin ya no necesita detonantes, Francisco, eso era hasta el año 2014. Hasta ese momento buscaba ser popular incluso en Occidente. Se dejaba ver con los líderes occidentales, viajaba a Washington y a Bruselas, los presidentes de Estados Unidos le reciben en la Casa Blanca, están ahí todas las fotografías de hace 10, de hace 15 años, de hace 20 años, y estaba Putin en todas las salsas. Podríamos decir que Putin era hasta popular en Occidente. Los Juegos de Sochi se presentó allí como el zar, iban yendo políticos y líderes de Occidente a ver que les recibiese Putin. Y ojo que ya su nombre en 2014 estaba un poco desgastado, pero bueno, se le veía como alguien un poco autoritario, pero bueno, era ruso. Allí ya se sabe que las cosas las hacen de otra manera, de manera un poquitín más dura, ¿no? Pudo intervenir en Chechenia, por ejemplo, sin que le chistasen. De hecho, puso fin a la guerra chechena después de varios años. Eso en Occidente no molestaba.
Tampoco que invadiese Georgia en el año 2008 para asegurar Osetia del Sur y Abjasia y anexionarlas de facto a Rusia. Se entendía que quería proteger población rusa o que quería evitar que se constituyesen estados granujas, como se pensaba que iba a ser el de Chechenia, que podrían dar problemas en el futuro. La guerra a Osetia dio el primer toque en Occidente, porque suponía una violación flagrante de las fronteras de un estado soberano como Georgia, pero lo dejaron pasar. Lo de Chechenia no, porque Chechenia ya estaba en Rusia. Fue en 2014 cuando dio el paso definitivo al apoderarse de Crimea. Ahí se acabó el teatro. Desde entonces fue conformando, pues lo había empezado ya algo antes, pero vamos, fue conformando un foco de poder alternativo a Estados Unidos y a Occidente. En el plano político se erigió en protector de regímenes como el venezolano, el sirio, y en el plano económico empujó para que se formase el BRICS, del que hablé aquí hace no mucho, hace solo unos meses, junto a Brasil, la India, China y Sudáfrica. Digamos que en ese momento, hace unos 10 años, vio que ya se podía volver a reconstituir como un contrapoder. Hasta ese momento había disimulado. Respecto a las exrepúblicas soviéticas, efectivamente, todas quedaron vinculadas a Rusia con la excepción de las bálticas. Rusia supo además erigirse en árbitro entre ellas, y lo sigue siendo, ¿eh? En el Cáucaso, por ejemplo, cada vez que armenios y azeríes discuten o se lían a palos, cosa muy habitual. Por aquí pasó la última en Azerbaiyán hace nada, apenas año y pico. Cada vez que discuten recurren a Rusia para que medie. En Asia Central, las ex repúblicas soviéticas como, no sé, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, son todos estados clientes de Rusia. Países pobres y no muy poblados, a quienes la alianza con Rusia les permite exportar su producción agraria o minera y que sus gobernantes se atornillen al poder. Nadie va a pedir en Moscú al presidente de Tayikistán o de Kirguistán que respete los derechos humanos o que sea un demócrata. Le basta con tenerlo todo controlado. Con las repúblicas europeas es distinto. O con las ex-repúblicas soviéticas que están en Europa es distinto. La URSS tenía, aparte de la propia Rusia, 7 repúblicas en Europa. Las 3 bálticas, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, y luego Ucrania, Georgia, Moldavia y Bielorrusia. El caso de éxito, claro, y no hace falta que lo explique, son las repúblicas bálticas, que han prosperado hasta colocarse en niveles occidentales, de renta y de calidad de vida y de todo, y que se echaron en brazos de la Unión Europea y de la OTAN en cuanto pudieron. Las 3 se metieron en ambas organizaciones en 2004. Además entraron a la vez, en el mismo año, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Hicieron el pleno. Aprovechando que Rusia en aquel momento pues todavía estaba reconstruyéndose. En 2004 Putin llevaba solo 4 años en el poder. Y no podía tampoco decir nada, ¿no? Se le adelantaron, vamos. De haberlo intentado hoy, las bálticas ya no lo hubieran tenido tan fácil, ¿eh? Lo que tuvieron es... sus líderes tuvieron bastante vista, tenían que hacerlo rápido. Lo que quieren hacer ahora gobiernos como el moldavo, el georgiano o el ucraniano es seguir el mismo camino. Entrar en la Unión Europea y en la OTAN y blindarse así de injerencias rusas, amén de mejorar su economía y que los moldavos o que los georgianos o que los ucranianos vivan algo mejor, teniendo acceso a un mercado muy grande, fondos de cohesión, etc. Pero es que han llegado un poco tarde, porque en los 3 casos ha habido durante estos últimos 30 años mucha inestabilidad política y luego además en su interior, esto se ve claramente en Moldavia o se ve en Ucrania, también en Georgia, ha habido partidos prorrusos muy poderosos. Ahora los gobiernos de estas 3 repúblicas pues tienen ya muchas más limitaciones de las que tenían, de las que tuvo Letonia en el año 2004, porque en el Kremlin no emplean el mismo tono que empleaban hace 15 años. Luego también hay otro elemento que coadyuva a esto, y es que las cosas en Rusia no van bien, y no van bien desde hace bastante tiempo. El país atraviesa una crisis económica desde hace años y el nivel de vida es bajo. Putin les entretiene el estómago con toneladas de propaganda patriótica que muchos se tragan sin pestañear. Bien, vamos ahora con Carlos, de Almería, que se plantea si sería necesario un ejército europeo. Nada, te enviaba este mensaje para agradecerte tu programa. Te escucho desde hace 2 años y medio, que son los 2 años y medio que tiene mi hijo Alejandro. Porque fue conocer tu programa buscando una válvula de escape mientras se preparaban papillas, pijamas, duchas, acunar para dormir, en fin.
había que tener una válvula de escape porque si no estallaba uno. Así que sé perfectamente cuándo empecé a escuchar tu programa, que fue a partir de junio de 2019. Bueno, dicho esto, agradecerte tu programa, que contribuyes a la salud mental de un padre. Te enviaba esta nota de voz para darte dos cuestiones. No sé si podrás hacer un cortapega y acoplarlo. Una sería una proposición para la contracrónica de los domingos como cuestión de fondo, bueno, con la contrarréplica, mejor dicho, como cuestión de fondo. Y la otra sería una sugerencia para la contrahistoria. La primera sobre la contrarréplica de los domingos como cuestión de fondo, con todo el tema este de Ucrania vuelve un poco a estar en boga, pero siempre se anota la necesidad de un ejército europeo. ¿Tú qué opinas de ello? ¿Tú piensas que puede ser una buena herramienta, que no es necesario tener un ejército europeo por encima o junto con los ejércitos nacionales de cada una de las naciones de la Unión Europea? Yo personalmente opino que cuando un ejército representa a toda la población de un país o de una región o de un continente incluso, hace mucho por la unidad de la gente. Yo recuerdo cuando se creó la UME en España, era ver a esos militares luchando, literalmente luchando contra los elementos, riadas, volcanes últimamente, incendios forestales de gran tamaño. Claro, al ver a esos militares partiéndose el espinazo por la gente y trabajando y llevando realmente, haciendo misiones que son fundamentales, eso ha aplacado mucho las críticas de parte de la política de este país en contra del ejército. Ya se ha demostrado la utilidad del ejército. Claro, es que eso sale en los telediarios. Otras, cuando van a Mali o cuando van a Senegal a trabajar, no se ve, pero cuando están apagando un incendio sí que se ve. Entonces, ¿por qué no crear un ejército europeo para que ya no sé yo cómo funcionaría, o qué tipo de escalafones, qué tipo de tal, pero cuando haya problemas a nivel europeo, emergencia a nivel europeo, que pueda ahí un ejército desplegarse rápido y trabajar en pos del bien común? No sé, yo creo que ese tipo de cosas, más que ver si uno es alemán, uno es francés, uno es polaco, ver a todos esos soldados con la bandera de la Unión Europea haría mucho por el bien común. Y además, yo creo que ya de paso nos vendría bien geoestratégicamente, porque así nos ayudaría a aumentar nuestro gasto en defensa, y no a depender tanto de los Estados Unidos y de la OTAN. No hay problema, porque se supone que estamos dentro de la alianza, pero sí por lo menos depender menos de Estados Unidos y poder marcar nosotros nuestras propias estrategias y nuestros propios intereses, aunque vayamos luego al lado de los Estados Unidos. No es un tema de fondo este, Carlos, es un tema muy actual y además muy interesante. De lo que venimos hablando desde hace semanas es de la seguridad europea, así que este tema del ejército europeo es de la máxima actualidad. A ver, sobre este tema ya he hablado en alguna ocasión, que me lo habéis traído a la contrarréplica, y de hecho creo haberle hecho hasta una contracrónica hace unos cuantos años, a raíz de no sé quién dijo que habría que planteárselo, creo que fue von der Leyen, fíjate. Bien, el ejército europeo ya existe. Se llama OTAN y está ahí desde el año 49. Lo que debe es funcionar bien y estar bien financiado. El problema con un ejército europeo es que un ejército es uno de los atributos de un Estado, y la Unión Europea no es propiamente un Estado. Sí, ya sé que tenemos una moneda común, que es el euro, pero no todos, ¿eh? Hay miembros de la Unión Europea que están fuera del euro, como Suecia o como Polonia. Pero al fin de cuentas, pues es que para una moneda solo necesitas una entidad emisora, que no haga locuras y que se las arregle para mantener el valor de la divisa. Puedes, de hecho, ser un Estado plenamente soberano sin moneda, como le pasa a Ecuador o le pasa a Montenegro, que emplean el dólar y el euro. El ejército ya es algo más complejo, porque hay mucha más gente implicada. Necesitas un mando centralizado, una jerarquía y sobre todo un mismo idioma. Es cierto que ha habido ejércitos plurilingües, como el austrohúngaro, que estaba constituido por 3 ejércitos. Había uno que era totalmente austriaco, otro totalmente húngaro, y luego tenían un ejército común, con unidades de todas las etnias del imperio.
Tenía 2 lenguas oficiales, aquel ejército, el alemán y el húngaro, pero algo así como la mitad de los soldados eran checos, eslovenos, polacos, rutenos, así que se llegaron a crear incluso un pidgin al que llamaron eslavo militar, para que entre ellos se entendiesen, al menos con lo básico. Pero vamos, era un ejército muy poco operativo, tal y como se pudo ver en la Primera Guerra Mundial, que fue la única guerra que libró el ejército austrohúngaro. Bien, imagínate ahora un ejército con 27 países y 24 lenguas oficiales, que son las que hay en la Unión Europea. Sería algo simplemente ingobernable. Con la OTAN se mantienen los ejércitos nacionales, que están muy vinculados entre ellos. Hay una estructura militar común, una serie de agencias comunes, un sistema común de rangos dividido en 11 grados que va desde alumno hasta capitán general, pasando pues por alférez, capitán, comandante, etc. Un alférez español, por ejemplo, es grado 1, que es equivalente a un sototeniente italiano o a un second lieutenant británico o estadounidense. Nuestro capitán general, que solo hay uno, que es el rey, bueno, sería un mariscal de campo en el Reino Unido o un mariscal de Francia en Francia. En el Reino Unido el mariscal de campo también lo tiene muy poca gente. Bueno, está el príncipe de Gales, claro, y el resto es un título honorario, evidentemente. Pues ya generales muy mayores, pero no serán más de 4 o 5. Y mariscal de Francia creo que no hay. El último, si mal no recuerdo, fue François Mitterrand. Bien, ese sería el grado 1, lo máximo. Nuestro comandante. O el del ejército francés, el comandante, pues es el mayor de otros ejércitos, el major. Es decir, todo esto sería un grado 3. Como ves, han estandarizado los empleos para que sea más sencillo, pero llevarlo más lejos sería complicado. Mira, mientras existan los estados-nación en Europa, no habrá un ejército europeo, a no ser, claro, que los vayan eliminando y se vaya convirtiendo la Unión Europea en algo parecido a un Estado-nación, pero eso no está ni muchísimo menos a la vista. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la papeleta que tiene Joe Biden en Ucrania. Como aún no se ha cerrado ningún gasoducto ruso y aún no se han traspasado las fronteras por las tropas rusas, estamos en un órdago a la grande, en un duelo en la calle mayor, en el silencio de las manos en las caderas y las miradas fijas. José no tiene reflejos ni ganas de tiros y Vladimiro puede disparar primero, pero no sabe cómo va a acabar liándose el tiroteo. En esta ocasión, el precedente de Crimea sobrevuela sobre las posibles decisiones. Entonces, Barak y José torcieron el gesto y poco más, y Vladimiro se llevó Crimea triunfalmente. Total, que un tipo con historial de bravucón y un tipo con historial de desentendido se están jugando la miseria en Ucrania, la alarma en la Unión Europea y una oportunidad para China para reposicionarse al alza. El mejor de los resultados posibles no es halagüeño. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, primer día de febrero. Mañana será el segundo y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.